Bueno, buenas noches chicos para todos. Eh, Espero que los que estén de viaje estén bien, los demás estén en sus casitas cómodos. Hoy vamos a retomar el último tema de consumo que teníamos pendiente, que era la hipótesis de Hall. La hipótesis de Hall es un tanto compleja de explicar. La hipótesis de Hall vamos a verla desde sus principios básicos. Voy a tratar de explicarles un poco los planteamientos teóricos y los planteamientos matemáticos que la sustentan, pero obviamente no vamos a poder entrar a desarrollar ejercicios un tanto más prácticos, primero porque el tiempo no nos da y segundo porque los ejercicios prácticos se ven a nivel maestría. Cuando ustedes vayan a su maestría, los que quieran hacerla aquí o los que quieran hacerla en otra universidad, van a encontrarse que cuando uno ve macroeconomía avanzada, retoma los principios del consumo y los retoma desde la hipótesis de Hall, y ahí es donde construye modelos de dos tiempos, modelos de lagrangianos compuestos que nos permiten solucionar la problemática y dar respuesta a la pregunta clave de qué es por qué y cómo consumen los hogares en el sistema económico, ¿cierto? Ustedes saben que eso es lo que estamos tratando de responder y anclar eso a los teoremas de crecimiento que vimos durante el primer corte. ¿Listo? Entonces va a ser una clase muy cortita, simplemente es para revisar los planteamientos más importantes y pues que veamos la construcción que propone Robert Hall en esta hipótesis. ¿Listo? Entonces, para comenzar siempre, ustedes saben, arrancamos con una contextualización. Entonces, esta hipótesis fue desarrollada por Robert Hall en 1978. Surge como una ampliación, por decirlo así, o una pequeña modificación que se hace a la hipótesis del ingreso permanente que vimos en la última clase. Recuerden que la hipótesis del ingreso permanente la desarrolla Friedman en los años 70 y para los años 80 Hall lo que hace es retomar esa idea del ingreso permanente y decir, oiga, la teoría de Friedman es correcta, es cierto, hay unos ingresos permanentes, hay unos ingresos transitorios, los efectos de los ingresos permanentes se observan en el largo plazo, los efectos de los efectos transitorios se observan en el corto plazo y permiten explicar muchas cosas en la economía, pero lastimosamente los supuestos bajo los cuales funciona la hipótesis de Hall, pues no, perdón, la hipótesis de ingreso permanente no son los más reales que digamos, ¿cierto? Friedman suponía expectativas adaptativas. ¿Qué significa eso? Que el pasado determinaba el presente y determinaba el futuro. Eh, Además de eso, Friedman suponía que las personas mantenían un nivel de consumo constante, ¿cierto? Y la más importante o el supuesto que más se ataca con esta nueva hipótesis es que Friedman suponía, ¿cierto? Y decíamos que el ingreso, ¿cierto? De T más uno, pues era conocido. Entonces este ingreso de T más uno estaba determinado. Vamos a ver que en la hipótesis de Hall, ¿cierto? En la teoría de Hall, este ingreso va a ser un valor esperado. Es decir, no lo conocen y va a tener que ser determinado. Determinado a partir de qué? A partir de las expectativas ya no adaptativas, sino racionales de la persona. Entonces, por eso aquí encontramos como primera condición que esta hipótesis de Hall se le conoce como la hipótesis del ingreso permanente, pero con expectativas racionales. ¿Qué significan las expectativas racionales? A diferencia de las expectativas adaptativas que decían que el ayer se parecerá hoy y se parecerá mañana, las expectativas racionales lo que dicen es que la persona tiene que fijarse solamente en el comportamiento de las variables hoy actuales, ¿cierto? Para considerar el valor esperado de las nuevas variables en el futuro. Es decir, que el pasado no es un buen referente, que la persona que es de verdad racional tan solo observa el hoy y es capaz, ¿cierto?, de tomar decisiones fundamentadas en esas condiciones del hoy. Por lo tanto, es posible afirmar, ¿cierto?, que por ejemplo una tasa de inflación del siguiente año va a ser
lo más parecida posible a la tasa de inflación de hoy, la que se está viviendo hoy, no la que se vivió el año pasado ni hace 2 años, como lo diría en la teoría de las expectativas adaptativas. Entonces ya tenemos esa primera diferencia. En este caso vamos a trabajar con expectativas racionales, no con expectativas adaptativas, y por ende no vamos a definir este valor de y más 1 como dado, sino simplemente como un valor esperado. ¿Listo? Entonces, siempre que vean ustedes en un modelo, esta E es valor esperado. ¿Y cómo es valor esperado? Pues es indeterminado, es decir, es un modelo sujeto a la incertidumbre, porque usted no sabe cuánto va a ganar en el futuro y por ende no sabe cómo va a ser su comportamiento actual para tomar decisiones de consumo si su objetivo es maximizar su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. ¿Listo? Entonces, ese es el problema que plantea Hall. El ser humano tiene que maximizar una utilidad a través del consumo sujeto a una restricción y sujeto a una condición de incertidumbre expresada en el ingreso futuro que va a tener. Sean esos ingresos de carácter permanente o de carácter transitorio, da lo mismo, la expectativa es que está en medio o inmerso en la incertidumbre. ¿Listo? Entonces esa es la primera diferencia. Entonces se basó en la crítica que hizo Lucas a la teoría convencional del consumo y Hall lo que hace es agregar al modelo del ingreso permanente el supuesto de las expectativas racionales, lo cual hace que la incertidumbre juegue un papel preponderante en el comportamiento del consumo. ¿Listo? Entonces el consumo va a estar fundamentado en el ingreso, pero también en la expectativa de ingreso. Y la expectativa de ingreso aquí se va a entender como la incertidumbre del valor esperado del ingreso. ¿Listo? Aquí, bueno, los profes nos dicen que Hall estaría indicando que si la teoría del ingreso permanente es cierta, los consumidores tienen expectativas racionales, entonces el consumo debería seguir una caminata aleatoria. ¿A qué hace referencia eso de una caminata aleatoria? Una caminata aleatoria de una variable es cuando definimos el comportamiento de la variable, llamémosla en este caso CT, ¿cierto? Más 1, es decir, el consumo en el futuro va a ser exactamente igual al consumo que se tiene al presente, ¿cierto? Más un determinante. ¿Qué determinante? Un término de error. Entonces, los que ya están viendo econometría y, bueno, con los de estadística, repito, cuando veamos regresión como último tema, vamos a entenderlo. Cuando nosotros hablamos de un término de error asociado a una variable o asociado a un modelo, estamos hablando de el componente de los demás factores explicativos de una variable. Y uno de los supuestos categóricos que tiene ese error es que debe ser un error plenamente aleatorio, es decir, no debe depender de absolutamente nada. Cuando decimos que una variable tiene un comportamiento de una senda aleatoria, ¿cierto? Como una camineta aleatoria, como lo dice acá, lo que nos dice es que el comportamiento de esa variable en el futuro es exactamente igual al comportamiento de la variable en el presente, más una serie de condiciones que pueden afectarla positivo o negativamente. Y estas condiciones que pueden afectar al consumo positivo o negativamente, ¿cierto? Son las que van a hacer referencia a los efectos de los ingresos transitorios. Por eso es la misma fundamentación, pero con una pequeña modificación. Y es que aquí no hablamos de expectativas. ¿Se acuerdan que en el otro modelo teníamos, cómo es que era el bichito así que nos definía el nivel en que las expectativas afectaban a este consumo? ¿Cierto? Este nivel, les decía, es un número, era un número real, era determinado. Este aquí es unas expectativas no determinísticas, son unas expectativas plenamente aleatorias. Por eso, y a eso hace referencia el término caminata aleatoria. ¿Listo? Entonces, repito, caminata aleatoria en una variable, en este caso el consumo, hace referencia a cuando el consumo en el futuro va a ser exactamente igual al consumo que se tiene en el presente, ¿cierto? Más una serie de condiciones, de expectativas, de errores, ¿cierto? Que pueden afectarlo de forma positiva o de forma negativa. ¿Listo?
Entonces, en este sentido, se dice, este modelo manifiesta que solo los cambios no anticipados de la riqueza. ¿Por qué no anticipados? Pues porque la persona vive en incertidumbre. Si usted sabe cómo va a cambiar su riqueza, obviamente usted va a cambiar sus patrones de consumo. Pero si usted no sabe cómo va a cambiar la riqueza, va a encontrar esos choques inesperados, positivos o negativos en el patrón del consumo. ¿Listo? Entonces, los cambios no anticipados en el ingreso varían el ingreso permanente, razón por la cual se afecta el consumo en alguna medida que no es imaginable. Es decir, los cambios en el consumo no son predecibles. ¿Por qué no son predecibles? Porque este término de error, esta E, no se sabe si va a ser positiva, no se sabe si va a ser negativa, no se sabe si el ingreso va a subir, no se sabe si el ingreso va a bajar, simplemente va a pasar en el momento que suceda. Entonces, por eso es que es un error no determinístico. ¿Listo? Esta es una conclusión contundente del modelo de Hall, ya que estaría señalando, ojo, implicaciones del modelo de Hall con su postura de expectativas en medio de la incertidumbre, ¿cierto? De expectativas racionales en medio de la incertidumbre, diría, al contrario de Keynes, que el efecto de las políticas económicas es contrario. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos el modelo de Keynes y decíamos, Keynes dice, o bueno, la interpretación de Hicks sobre el modelo de Keynes dice, si aumenta el ingreso disponible, ¿qué pasaba si aumentaba el ingreso disponible? Espero que me respondieran desde sus casas tampoco, ¿no? Si aumenta el ingreso disponible, esto lleva a un aumento del consumo. ¿Cierto? ¿En qué fracción? En la fracción lambda, es decir, en la propensión marginal a consumir. Y sabíamos que si aumentaba este ingreso disponible, por ejemplo, por un subsidio, pues eso iba a generar un aumento del consumo. Pero lo que dice Hall es no, porque puede que ese aumento del ingreso disponible cause una incertidumbre negativa porque no sabemos cómo funciona la mente de la persona, se enfrenta a incertidumbre y que no cause un aumento del consumo, sino que de hecho pueda causar una reducción. O no sabemos si la gente va a utilizar ese subsidio de verdad para consumir o va a aumentar su ahorro y entonces el consumo en el tiempo presente se va a mantener constante, no va a aumentar como diría la teoría keynesiana. Entonces vamos a tener un escenario de incertidumbre en donde el efecto de las políticas económicas no es medible, no es tangible, no podemos llegar a interpretar el 100% de la, digamos, practicidad y de la utilidad de las políticas económicas, sino que vamos a tener un escenario en donde las mismas políticas económicas se van a llenar de incertidumbre. Y aquí yo les pregunto a ustedes, en su experiencia como economistas, lo que han visto en el funcionamiento de la economía en general, ¿será que es cierto que la incertidumbre surge constantemente en la toma de decisiones del agente económico, en la toma de decisiones del político, en la toma de decisiones del Estado, en la toma de decisiones del Banco de la República? Y les respondo muy fácilmente. ¿Qué es lo que ha esperado el Banco de la República cuando sube la tasa de interés en los últimos meses para tratar de contrarrestar los efectos de la inflación? Que la gente deje de consumir. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que cuando revisamos los datos de consumo puede que sí hayan bajado, pero no en las márgenes que el Banco de la República hubiese querido que bajaran. ¿Qué nos significa esto? Que efectivamente los efectos de esas políticas económicas no son las esperadas, no hay una relación lineal directa como lo diría la aplicación del modelo keynesiano, sino que hay un efecto aleatorio, repito, fundamentado en el efecto de este valor E, que es el tema de expectativas racionales, ¿cierto? Y de incertidumbre inmerso en el modelo de consumo que propone en este caso Hall. ¿Listo? Además de esa conclusión, la idea central del modelo, o sea, en lo que se fundamenta el modelo, es que los agentes basan su consumo de acuerdo al ingreso futuro esperado. Pero recordemos que ese ingreso futuro esperado es de carácter impredecible o incierto. Entonces, en esencia, el problema del consumidor no es cómo utiliza su ingreso, sino cómo va a manejar la incertidumbre asociada a ese
ingreso. ¿Listo? Entonces es la máxima crítica que hace Hall a los anteriores modelos, y es que Hall dice, oiga, los otros modelos se fundamentan en relaciones lineales, en relaciones directas, en tratar de explicar qué pasa si aumenta el ingreso, qué pasa sobre el consumo, qué pasa con el comportamiento de la riqueza, ¿cierto? Entonces veíamos el modelo de ciclo de la vida y veíamos que no, aunque no lineal, habían unas relaciones directas entre el ahorro, entre el ingreso, entre el nivel de consumo que mantenían las personas. Y Hall lo que dice es, oiga, no, el problema central en un modelo de consumo es en esencia la incertidumbre, porque la incertidumbre es la que le va a permitir a usted, ¿cierto?, definir cuál es su nivel de ingreso futuro esperado y cuál va a ser por ende su patrón de consumo futuro. ¿Listo? Entonces, repito, por eso Hall critica los otros modelos y analiza el caso concreto pues de una función de utilidad que ya vamos a ver. ¿Listo? Espero que hasta ahí esté quedando más o menos claro. Hago un resumen muy rápido. El modelo de Hall se caracteriza por la incertidumbre, por incluir la incertidumbre, una incertidumbre que es no medible, porque a diferencia de las expectativas adaptativas que se mencionaban en el modelo de ingreso permanente, en donde este coeficiente de expectativas era un número determinado, ¿cierto? Yo se los dije, se los expliqué, era un número tangible, medible de cómo el pasado afectaba al presente. No, para Hall el consumo sigue una caminata aleatoria que hace referencia al comportamiento aleatorio de una serie de condiciones que precisamente afectan al consumo, en donde el consumo futuro se va a ver afectado directamente por esas condiciones de consumo presente y eh, lo relacionado al término aleatorio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los supuestos más importantes que maneja el modelo de Hall? Fíjense que al igual que los modelos de consumo, lo que hemos venido haciendo es como venir del más sencillo hasta el más complejo, y a medida que se van complejizando vamos cambiando algunos supuestos, ¿cierto? Entonces en el modelo de Keynes no habían supuestos muy robustos en donde había una relación directa, después pusimos el supuesto del ciclo de vida, donde había una condición de una restricción de consumo, una restricción de liquidez, en donde el consumo iba a definirse durante todo un periodo de vida. En el modelo de ingreso permanente ya metimos expectativas adaptativas y en este estamos metiendo expectativas racionales. Si se dan cuenta, vamos metiendo cada vez supuestos más y más cercanos a lo que entre comillas llamaríamos la realidad. ¿Listo? Además de ese supuesto de las expectativas racionales, vamos a encontrar otros 5 supuestos que propone el modelo. El primero de ellos es la tasa de interés es constante durante todo el periodo. Santiago me decía, profe, pero ¿cómo así que la tasa de interés es constante durante todo un periodo? Sí, pues obviamente la tasa de interés va a estar moviéndose en función de las condiciones de política económica, que desarrolle el Banco de la República y por ende puede subir o puede bajar. Pero decía, es parcialmente cierto, Santiago, porque eh, hasta antes de la pandemia, si ustedes miran el comportamiento de la tasa de interés, hubo más o menos 24 meses, 2 años, en donde la tasa de interés del Banco de la República se mantuvo constante. ¿Sí? Entonces, si uno supone un comportamiento estable de la condición macroeconómica de un país, es posible plantear una tasa de interés constante durante todo un periodo T. ¿Listo? La tasa de descuento es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre la inflación y la tasa de interés es cero. ¿Cierto? Entonces la tasa de interés es exactamente igual a la inflación y a la depreciación, obviamente. Entonces eso nos causa ¿qué? Nos causa que haya un equilibrio total. Es decir, usted genera un ahorro, pero ese ahorro no le genera ningún tipo de rentabilidad, simplemente le genera lo suficiente para mantener su tasa de inflación o la tasa de inflación del país. Es decir, su dinero se mantiene constante durante todo el tiempo, ni pierde ni gana valor. ¿Listo? El tercero, la función de utilidad es cuadrática. ¿Qué significa que la función de utilidad sea cuadrática? Significa que en términos marginales, la utilidad marginal es lineal. Recuerden que si utilizamos una función cuadrática, la derivada de una función cuadrática será una función lineal, ¿cierto? Porque el 2 baja, se le resta 1 e inmediatamente queda una función lineal. ¿Qué significa eso? Que la utilidad de la persona es constante a lo largo del tiempo.
Esto es necesario para asegurar que la persona quiere mantener, recordemos las dos modelos anteriores, quiere mantener un nivel de consumo constante, ¿cierto? Entonces ustedes se acuerdan que teníamos un nivel de consumo constante y eso requiere pues una tasa de utilidad marginal, ¿cierto? Que sea constante, que sea lineal. Entonces, para hacer eso necesitamos una función de utilidad cuadrática. ¿Listo? El 4, todos los agentes conocen todos los aspectos del modelo. ¿Qué significa eso? Que aunque las personas saben que el modelo actúa bajo incertidumbre, pues saben que a final de cuentas la incertidumbre del ingreso va a determinar su consumo, ¿cierto? Pues es un supuesto bastante, uno diría, no sé, como normal, bastante común, suponer el pleno uso de información, pero en este caso es el pleno uso de información del sistema o del funcionamiento del modelo, no de las variables, porque recuerden que uno de los supuestos que vimos anteriormente era las personas conocen cuál va a ser su ingreso esperado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su ingreso futuro? En este caso eso no pasa, las personas no conocen su ingreso futuro, lo que sí conocen es cómo el ingreso determina al consumo. ¿Listo? Entonces saben cómo funciona ese modelo. Y el quinto supuesto es todas las variables estocásticas se mantienen invariables en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que todas las posibles variables que pueden cambiar, tasas de interés, tasas de inflación, tasas de crecimiento de la población, que veíamos en el modelo de ciclo de vida que puedan cambiar, aquí se van a mantener constantes. ¿Listo? ¿Por qué son variables estocásticas? Pues porque no son determinísticas. Usted no puede determinar el crecimiento de la población. El crecimiento de la población es estocástico, es aleatorio. Unas veces puede subir, otras veces puede bajar. Eso hace referencia al carácter estocástico de una ecuación. ¿Listo? Y entonces en este escenario, con estos supuestos, aquí viene la explicación matemática. Voy a tratar de hacerla muy rápido. Es un poco compleja, pero como les digo, no se preocupen que cuando lleguen al nivel de maestría ya van a tener herramientas para entender un poquito más esa relación. Pero a final de cuentas, el ejercicio no consiste en nada más ni nada menos que en un hermoso lagrangiano. Un lagrangiano en donde nos piden maximizar, ¿cierto? Recuerden, todo lagrangiano va a exigir la maximización de una función. En este caso nos piden maximizar el valor esperado. Ojo, el valor esperado, expectativas racionales, ¿cierto? Valor esperado de qué? De una función de utilidad en función del consumo, obviamente. Recuerden que para generar utilidad tenemos que tener consumo y de una relación, ¿cierto? En donde vamos a encontrar el trabajo, ¿cierto? Entonces, usted consume gracias a que trabaja, es decir, el tiempo que utiliza en trabajo, pues no lo utiliza en consumir. ¿Listo? Esa es la función que vamos a utilizar. Este es valor esperado y esta UF es también una denominación de valor esperado. ¿Listo? Y sujeto a qué vamos a trabajar es el lagrangiano, sujeto a una condición que esta sí la hemos visto escrita de otra forma, pero ya la hemos visto, que es el modelo de restricción presupuestaria. Esta es la restricción presupuestaria intertemporal. Fíjense, nos dice que la riqueza que usted generó en el pasado no es otra cosa que su riqueza actual, ¿cierto? Traía valor presente. Recuerden que esto es valor presente. Cuando multiplicamos por uno más la tasa de descuentos, traerá valor presente. AT más W por L. ¿Qué es W por L? Lo que nosotros llamábamos nuestro ingreso laboral para el periodo S, ¿cierto? ¿Por qué es ingreso laboral? Porque es W por L, salario por horas de trabajo, ¿cierto? Menos lo que consume. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene ahorro es porque hay una diferencia entre su ingreso, su riqueza y su consumo. ¿Qué es lo ideal? Que esto obviamente tiene que sumar cero, recordemos, porque todo lo que usted consume a lo largo de su vida tiene que ser igual a la riqueza que usted genera, tanto desde los financiero como desde el trabajo que usted realiza día a día. ¿Listo? Ahora, para resolver este problema,
que es de múltiples periodos. ¿Por qué es de múltiples periodos? Porque usted tiene que maximizar su utilidad de hoy, pero también maximizar su utilidad de mañana, la de pasado mañana y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que usted muera. Entonces, para resolver ese problema, recuerden que al igual que en el modelo de dos periodos, lo que hacemos es precisamente convertir esta función de utilidad y esta función de restricción presupuestaria en una función de dos periodos. Para el caso de la hipótesis de Hall, esto se va a llamar emplear o implementar la ecuación de Bellman. ¿Listo? La ecuación de Bellman lo que hace es convertir un problema de múltiples periodos a solamente dos periodos. T y T más 1. ¿Listo? Hoy y mañana. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de Bellman. Esto es Bellman. Bellman va a explicar el valor presente, ¿cierto? De la riqueza como la maximización de la utilidad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mantener una maximización de la utilidad menos el valor esperado de las horas de trabajo que vamos a tener durante toda nuestra vida, más un valor esperado de nuestra riqueza futura, ¿cierto? Y todo en condición a un lagrangiano, recuerden que este lambda es el lagrangiano, que multiplica nuestra restricción presupuestaria, es exactamente la misma. En donde esta restricción presupuestaria lo que nos dice es que la riqueza del pasado, del presente, del futuro, tanto monetaria como financiera, tiene que ser exactamente igual al consumo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta grafiquita. Entonces, fíjense, C1 representa el consumo, listo. L es el trabajo, ¿cierto? Que tenemos. A representa la riqueza, tanto en el periodo T como en el periodo T más 1, ¿cierto? Y finalmente, se incluye un operador matemático que es el número, perdón, la letra ET, donde este está incluyendo el supuesto de expectativas racionales. ¿Listo? Este es el mismo valor de este aleatorio que afecta al consumo. ¿Listo? Entonces es una variable 100% aleatoria. ¿Listo? Ahora, bueno, algunos me decían nunca vimos lagrangianos, pero bueno, ahí sí ya se me sale de las manos, pero cuando uno tiene un lagrangiano, lo que suele hacer o lo que tiene que hacer es primero sacar las derivadas parciales de cada una de las funciones que está trabajando. En este caso, la derivada parcial respecto al consumo, respecto al trabajo, respecto a la riqueza, respecto al lagrangiano. Esas derivadas parciales se llaman las condiciones de primer orden. Lo que nos muestran esas derivadas parciales es el valor al cual cada una de estas variables encuentra su maximización. Es decir, el nivel en el que la utilidad se maximiza, el nivel en el que el trabajo se maximiza y el nivel en el que la riqueza se maximiza. Entonces, de esa ecuación 19 que veíamos allá arriba, que es la ecuación de Bellman, repito, se obtienen las condiciones de primer orden. Es decir, se deriva respecto a las variables que les decía. Mire, control, consumo. Entonces, variable, esto es la derivada de la función de Bellman respecto al consumo. Esta es la derivada de la función de la ecuación de Bellman respecto al trabajo. La derivada respecto a la riqueza en T y la derivada respecto a T más 1 y la derivada respecto a lambda que es exactamente igual a nuestra restricción. ¿Listo? Si nosotros sacamos la derivada de esta función respecto al consumo, vamos a ver que es igual a la derivada de u, ¿cierto? No sabemos cuánto vale u, pero sabemos que es su derivada. Por eso aquí tenemos u'. U' es la derivada de u respecto a qué? Al consumo. ¿Y dónde más tenemos el término del consumo? Acá. Es decir, que la derivada de esto es exactamente igual al lagrangiano, ¿cierto? Porque ningún otro factor afecta al consumo. Es una derivada muy sencilla en donde nos dice que la derivada de la utilidad respecto al consumo es igual al lagrangiano. ¿Listo? Respecto a L, nos dice que la derivada del valor esperado de L es igual a W por el lagrangiano, es decir, la utilidad marginal del consumo por el salario. ¿Listo? Respecto a AT es igual pues a lo que se percibe por la riqueza, ¿cierto? Aquí faltó un paréntesis de este tipo. ¿Y qué se percibe por la riqueza? Pues 1 más R, es decir, el valor de su actualización, el valor de traer a valor presente esa riqueza.
¿Listo? Y de la riqueza en el futuro es igual a, de nuevo, a lambda. ¿Listo? Es decir, es igual a la utilidad marginal del consumo. ¿Listo? Y esta es la restricción que ya había explicado anteriormente. La riqueza futura es igual a la riqueza del presente más lo que usted trabaje menos lo que usted consuma. Esto se puede entender como el ahorro del futuro. Si yo paso esto aquí, pues obviamente esto me tiene que dar igual a cero. ¿Por qué? Porque lo que usted consume es exactamente igual a todo lo que ahorra y a su ingreso laboral, que es lo que se recoge aquí. ¿Listo? Una vez obtenidas las condiciones de primer orden, se procede a obtener la tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo. ¿Cómo así tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo? Pues la tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo es una tasa que va a decir por cuántas unidades de consumo, ¿cierto? Usted tiene que reemplazar en trabajo y cuántas unidades de trabajo usted debe reemplazar en consumo, manteniendo ¿qué? Manteniendo su utilidad marginal constante. ¿Listo? Entonces, si se acuerdan de su teoría del consumidor, allá teníamos, ¿cierto? Nuestra, nuestra función de... se me acaba de olvidar el nombre. Aquí teníamos la recta presupuestaria, supongan que esto es una recta, y teníamos la función de utilidad del consumidor, ¿listo? Entonces lo que decíamos era cuánto tiene que cambiar entre el producto uno y el producto 2. Después lo hacíamos con el consumo, cuánto tiene que cambiar entre el consumo uno y el consumo 2. Aquí lo que vamos a tener es consumo y trabajo. Entonces, ¿cuánto tenemos que cambiar de consumo a cambio de trabajo, manteniendo nuestra utilidad maximizada? ¿Listo? Para hacer eso, aquí hay un pequeño error en el paper. Dice, se combinan las ecuaciones 21 y 22, pero si vemos las que se combinan, de hecho son la 20 y la 21. ¿Por qué vamos a combinar la 20 y la 21? Porque fíjense, la 20 nos está explicando el consumo y la 21 nos está explicando el trabajo. Entonces, si nosotros queremos obtener la tasa de sustitución entre trabajo y consumo, pues tenemos que relacionar las variables, las funciones que nos explican consumo y que nos explican trabajo. ¿Listo? Entonces cogemos 20, 21, simplemente dividimos una entre la otra y llegamos a la relación en donde nos dice que WT por lambda de T es dividido entre lambda de T. Es decir, que el salario por la utilidad marginal del consumo dividido entre la utilidad marginal del consumo es el nivel en que el trabajo y el consumo se pueden vivir. Es decir, que eliminando esto, ¿cierto? Porque esto es exactamente igual acá. Entonces yo puedo tachar esto, nos dice que la tasa marginal de sustitución entre trabajo y consumo la debe determinar el salario. Es decir, cada unidad de consumo que yo renuncio es a cambio de una unidad de salario. ¿Listo? No es otra cosa, es muy sencillo. Por otra parte, la idea es llegar a la ecuación de Euler. ¿Qué es una ecuación de Euler? Bueno, no se los voy a explicar porque nos demoraríamos otra media hora, pero en resumen, o muy resumidamente, la ecuación de Euler lo que permite ver es la relación entre el consumo presente, es decir, el consumo hoy, y el consumo en el futuro. Es decir, es cuando se lleva una ecuación hacia el futuro. Eso es una ecuación de tipo Euler. ¿Listo? Entonces, en este sentido, se adelanta un periodo de la ecuación 22. ¿Cuál es la ecuación 22? La que nos está diciendo cómo se determina la riqueza. Entonces nos dice, la riqueza actual se determina ¿por qué? Por la relación entre 1 más R, 1 más la tasa de interés. Es decir, la riqueza futura en función de qué va a estar, pues de 1 más R, pero en el periodo futuro. Y también se lleva a periodo futuro el lagrangiano. Entonces, esta ecuación se reemplaza ¿en dónde? En esta ecuación. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí tenemos el valor esperado de AT más 1 y aquí tenemos el valor esperado de AT más 1. Es decir, yo puedo reemplazar esas dos funciones y me queda finalmente esta ecuación. ¿Qué nos está diciendo? Que el valor esperado, ¿cierto?, de la riqueza es igual a la utilidad marginal del consumo. Ahora, este lambda en T más 1 lo reemplazo. ¿Por qué?
a través de esta ecuación 20. Por eso les decía, es un poco complejo. Simplemente estoy diciéndoles para que vean de dónde salen las ecuaciones y no que los profes se las inventaron. Fíjense, aquí tenemos lambda de t es igual a UC. Yo puedo llevar este lambda de t al futuro, lambda de t más 1. ¿A qué va a ser igual? A la utilidad marginal de c, ya no en t, sino en t más 1. Es esto que tenemos acá. Y esta es exactamente igual. ¿Qué tengo acá? T más 1, entonces reemplazo esto y aquí tengo t, entonces reemplazo esto. Y me queda finalmente la ecuación de Euler. ¿Qué me está diciendo? Ojo, me está diciendo que la utilidad marginal del consumo actual hoy es igual a la utilidad marginal que tendré en el futuro ajustado a un valor esperado y a una tasa de interés. ¿Listo? Entonces aquí es donde uno ve el efecto de las expectativas racionales. Y es que las expectativas adaptativas, recuerden que planteábamos todo en función del pasado al presente. Aquí lo que vamos a hablar es cómo el presente determina el futuro. ¿Listo? Entonces, Hall dice que como la tasa de interés es constante, ¿cierto? Es decir, 1 más RT más 1 por beta, pues va a ser igual a 1. La tasa de interés es constante para todo el periodo. Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener, ojo, y esta ecuación sí es la importante, y voy a explicarla muy bien, es que la utilidad marginal del consumo hoy es exactamente igual al valor esperado de la utilidad marginal del consumo mañana. Repito, la utilidad marginal del consumo hoy, es decir, mi nivel de consumo hoy va a ser igual, exactamente igual al nivel de consumo de mañana, pero por un valor o afectado por un valor esperado. Y ese valor esperado es un valor aleatorio. Y como es, ¿cierto? Un valor aleatorio, yo puedo llegar a esta conclusión de acá. Y es que el consumo es igual al valor esperado del consumo en el futuro y por ende el consumo en el futuro es exactamente igual a mi consumo hoy más un término de error. Si nos vamos aquí arriba a los planteamientos teóricos, vamos a encontrar que yo ya había hecho esta función. Fíjense, el consumo de mañana es igual al consumo de hoy más un término de error. ¿Listo? Entonces aquí lo comprobamos matemáticamente. Obviamente aquí pues se utilizan unos reemplazos por números reales, pues para hacerlo ver más claramente. Pero, por ejemplo, aquí podríamos construir la misma función. ¿Cómo la construiríamos? Diciendo que el valor de la utilidad marginal del consumo en T más 1, perdón las letras, utilidad marginal del consumo en T más 1, pues va a ser exactamente igual a la utilidad marginal del consumo en el periodo T, ¿cierto? Y este factor E de esperado lo convierto en un factor error aleatorio, más error aleatorio. Entonces fíjense que es exactamente igual acá, solo que acá no se hace con la utilidad marginal, sino con el consumo. Entonces, de aquí es donde se llega a la conclusión que el consumo en el futuro sigue una caminata aleatoria. Es decir, el consumo de mañana es exactamente igual al consumo de hoy, más un efecto aleatorio que, repito, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y qué interfiere o qué factores intervienen en este consumo aleatorio, en esta aleatorización del consumo? Todo lo que llamábamos ingresos transitorios, todo lo que llamábamos políticas económicas, todo lo que llamábamos decisiones de consumo de precaución, todo lo que llamaban los otros modelos, sus términos de error, aquí se recogen, aquí se explican y se dice eh, que el efecto de las políticas pues ya va a ser incierto, el efecto de los ingresos transitorios del modelo anterior que veíamos de Friedman también va a ser incierto, todo va a estar en un escenario de incertidumbre completa. Lo único que tenemos una certeza es que el mañana va a ser igual al hoy,
pero lo que no sabemos es cómo el hoy se va a ver afectado por una serie de condiciones aleatorias. ¿Listo? En este sentido, Hall concluye señalando pues que la mejor predicción que se puede tener del consumo en el periodo T más uno, es decir, el consumo futuro, es ni más ni menos que el mismo nivel de consumo alcanzado en el presente, ¿cierto? Es decir, el mejor escenario posible que podemos esperar los consumidores, que podemos esperar los hogares, es que el consumo de hoy sea exactamente igual al consumo de mañana. Ahora bien, entonces, ¿por qué un término de error llamado ahí epsilon, un término de error de expectativas racionales? Pues ahí nos lo dicen. Lo valioso del término de error es que recoge sucesos impredecibles ocurridos en el consumo desde el periodo T hasta el periodo T más uno. Es decir, crisis, recesiones, aumentos de tasas, aumentos de inflación, condiciones asociadas como el COVID-19. ¿Cómo decir COVID-19? Sí, eso es un evento aleatorio. ¿Quién se iba a esperar el COVID-19? Nadie, carajo, se iba a esperar el COVID-19. ¿Qué pasó con el COVID-19? Que fue un efecto negativo. ¿Qué pasó con el consumo de T más uno? Pues que cayó porque este valor de epsilon se volvió negativo. Es decir, este factor nos recoge todo lo asociado a incertidumbre y recogiendo todo lo asociado a incertidumbre, es la teoría económica más realista que podemos tener hasta ahora en lo que es explicación del consumo se refiere. Entonces, esto es súper chévere cuando se dice lo valioso del término de error es que recoge los sucesos impredecibles ocurridos en el consumo. ¿Listo? El hecho de que Hall suponga expectativas racionales implica dos momentos. Por un lado, en el que se forma la expectativa, es decir, la creencia de que un suceso puede ocurrir dada una probabilidad, la cual está sujeta a la ocurrencia de algunos eventos. En ese sentido, el agente determina el consumo en el presente, dada la expectativa que tiene respecto al ingreso permanente del mismo modelo. Es decir, perdón, del mismo momento. Es decir, yo pienso en hoy para hoy. ¿Listo? Pero una vez utilizo yo la información de hoy para hoy, ahí sí modifico mi comportamiento en el periodo futuro. Por eso este modelo se plantea en dos periodos, ¿listo? El hoy y el mañana. Y es suficiente para explicar el comportamiento del consumo, porque el ayer ya no va a importar. Es otra de las grandes diferencias con la teoría de Friedman. Recuerdan que en la teoría de Friedman teníamos un valor teta, ¿cierto? En donde decíamos que el ingreso permanente era igual a una función teta del ingreso en t, ¿cierto? Más una función 1 menos teta, ¿cierto? Del ingreso en t menos 1, es decir, en el pasado. Aquí no tenemos el problema del pasado, solamente vamos a tener el problema del presente y del futuro. ¿Listo? Entonces, en síntesis, el agente modifica su comportamiento de consumo si se dispone únicamente de nueva información. ¿Por qué es importante la información en este modelo? Porque reduce la incertidumbre. ¿Cierto? La incertidumbre es ausencia de información. Si usted tiene más información, usted va a poder tomar mejores decisiones. Si los consumidores hubiesen sabido que en el año 2019, 20 iba a reventar una pandemia llamada COVID-19, probablemente hubieran modificado sus comportamientos, ¿cierto? Pero lo que pasó fue que no sabíamos, estábamos en incertidumbre, ¿cierto? Y suponíamos que el pasado se iba a aparecer al presente cuando estábamos haciendo las cosas mal. Lo que tenemos que suponer es que el futuro se va a aparecer al presente, ¿listo? Y es lo que condiciona este modelo de Hall, ¿listo? Después ya viene la estimación econométrica, pero esa no la vamos a revisar porque es bastante compleja, es más compleja incluso que explicar esta parte de los lagrangianos, pero espero que el modelo de Hall haya quedado lo mejor explicado posible. Recuerden que el miércoles tenemos parcial, entonces no se les olvide que entran los 5 modelos que vimos. Repito, modelo keynesiano primero, segundo, la restricción presupuestaria, obviamente sin el lagrangiano, porque pues,
es un poco complejo y pues no quiero reventarlos con eso. El tercero es la hipótesis del ciclo de vida. El quinto es el cuarto es el modelo de ingreso permanente y transitorio. Y el quinto es esta hipótesis de Hall. ¿Qué tienen que estudiar? Obviamente, la conceptualización teórica, ¿cierto? La explicación fundamental de los supuestos, el desarrollo fundamental de cada uno de los modelos, si bien no desde la parte matemática estricta, al menos sí desde los planteamientos fundamentales de cada uno. Y en el modelo de ciclo de vida, obviamente el diagrama, que es sobre el cual vamos a entrar a explicar. ¿Listo? Entonces estudien los juiciosos, entiendan las diferencias, porque es muy posible que les pregunte cuáles son las diferencias entre los diferentes modelos. Entonces, miren las diferencias, estudienlas, las hemos planteado en la clase, las planteé aquí en este video varias veces. La diferencia con el modelo keynesiano, que es largoplacista, este es cortoplacista y largoplacista al mismo tiempo, nos permite explicar las condiciones de incertidumbre, nos permite explicar los choques, por esos choques de incertidumbre generados en el sistema, las diferencias con el modelo de ingreso permanente, en donde uno tiene expectativas adaptativas, este tiene expectativas racionales. Entonces, esas diferencias son importantes, que las tengamos, que las entendamos y que sepamos interpretarlas. ¿Listo? Yo voy a volver a mandarles este material de lectura, todos los materiales, los tres textos básicos que les envié para la lectura para el parcial y voy a buscar un par de textos por si quieren ampliar material. Para los que digan es mucha lectura, recuerden que los tres primeros, o al menos los dos en español, ya entraban para el taller. Les envié uno en inglés que también les puede servir mucho. Entonces no sería más lectura, sino si ya leyeron, pues es simplemente retomar las ideas principales y ya. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, espero que haya quedado lo más claro posible y nos vemos la próxima clase.